Buenos días, estudiantes, les saludo a su profesor Manuel León. El día de hoy vamos a ver la clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. La clasificación de triángulos por sus lados tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene tres lados iguales. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno es el que no tiene ningún lado igual. Aquí hay un ejemplo gráfico de los triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, ¿no? Ahí tenemos el primero, es equilátero, tiene tres lados iguales, es decir, sus lados miden lo mismo, ¿no? El isósceles, hay dos lados que son iguales y un lado que no es igual. Y el escaleno, en donde todos sus lados tienen diferentes dimensiones, diferentes longitudes. Y por último tenemos la clasificación de triángulos según sus ángulos, ¿no? Según sus ángulos tenemos acutángulo, es aquel que tiene tres ángulos agudos. Rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y el obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, ¿no? Esa es la clasificación de triángulos según sus ángulos. Aquí también hay un ejemplo de los triángulos según sus ángulos. Tenemos el rectángulo, está el ángulo recto, el acutángulo, los tres ángulos agudos y el obtusángulo, un ángulo obtuso, ¿no? Que es el que está aquí, ¿no? Luego también tenemos una constante, ¿no?, de los triángulos, que sería que todos los triángulos, los ángulos interiores de los triángulos suman 180 grados. Es decir, en todo triángulo, no importa si es equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo y obtusángulo, todos ellos tienen 180 grados sus ángulos interiores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. En este triángulo tenemos dos ángulos, pero no sabemos cuánto mide el ángulo que queda, ¿no? Podemos medirlo con un grabador o podemos hacerlo de manera aritmética, ¿no? En este caso, de manera aritmética, sabemos que los tres ángulos deben sumar 180 grados. Tenemos el primer ángulo, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. El ángulo 1 es 55 grados, el ángulo 2 no sabemos, y el ángulo 3 45 grados, pero sí sabemos que los tres deben sumar 180 grados. Entonces, despejamos, ¿no? Despejamos, es decir, todo lo que está de un lado, mandamos al otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria, ¿no? En este caso, 55 está sumando el ángulo 2, me queda 180 menos 55 grados, y el 45 también está sumando al ángulo 2, entonces me queda 180 menos 55 y menos 45 grados. Todo esto es igual a 180, ¿no? Sabemos que es igual a 180. Los tres ángulos deben sumar 180, entonces nos va a quedar, sumando los positivos y los negativos, 180 es el único positivo, y 55 más 45 es 100, ¿no? 100 grados, ¿no? Entonces tenemos 180 menos 100 grados. El ángulo que me hace falta ahí es de 80 grados. Por lo tanto, si vemos el triángulo, tiene tres ángulos agudos, ¿no? Un ángulo agudo, como ya sabemos, es aquel que tiene o es menor a 90 grados, ¿no? En este caso, los tres ángulos son menores a 90 grados. Por lo tanto, ese triángulo es un triángulo acutángulo, ¿no? Es todo lo que puedo expresar en esta clase. Chicos, espero que les sirva. Por favor, tomen nota de esta última máxima de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que les puede servir para resolver muchos problemas, tanto en forma geométrica, aritmética y en la vida cotidiana, ¿no? Así que, chicos, me despido. Pasen bien, cuídense. Nos vemos.